La terapeuta se preocupó en una primera instancia de ayudarla a ella mediante técnicas de role-playing, para que contestara de otra manera, para que mirara el punto de vista del otro, para que ayudarle a tener otras formas de responder frente a la adversidad o a estas descalificaciones que recibía constantemente. Y ella la fue usando, lo que funcionó por un tiempo, pero luego dejó de funcionar. Obvio, pa. Entonces ahí es cuando supervisamos y decimos ya, ¿qué hacer? Nos preguntan, ¿qué hacemos? Traiga a la familia. Traiga a la familia. ¿Cómo sacamos ese estigma de rara? Ana María, ¿te acuerdas del caso que vimos en el postítulo, en el espacio de supervisión clínica, de esta chica adolescente que era súper vista como súper conflictiva, casi digo súper conflictiva yo sola, pero vista por el sistema escolar como conflictiva, como que se peleaba con todos, como que reclamaba mucho? Esa niña que necesitaba llamar la atención. Necesitaba llamar la atención De esa me y estaba fue hablando. llamada la madre por el colegio y la madre Pero espérate, empezó a déjame ver, ubicarme. O sea, de esa que vimos el año pasado. sí, esa que vimos el año pasado. ¿Ya? Ya, y la madre también empieza a ver que esta niña es conflictiva, que no reacciona bien, que no contesta bien, y empieza a ver que empieza a mirar con los ojos del sistema escolar. Esa es la que tenía el hermano, que todo lo hacía perfecto. Tenía un hermano que era deportista, tenía la polola, que todo era maravilloso lo que hacía el hermano, y ella eh, no era tan maravilloso, y por lo tanto también la mamá veía que iba al choque, el papá que no pasaba mucho en la casa, pero cuando llegaba tampoco interactuaba mucho con ella, y desde los ojos del papá era rara porque no conocía el mundo de la niña, ¿no? Y fue interesante cómo este papá ocupado y esta mamá exigía por el sistema escolar de llevarla al psicólogo, la ponen ahí y, como muchas de las veces pasa, nos mandan al chico y Se la dan las ojalá manos. no venir más a terapia, y usted cámbiemelo, conviértame esta conflictiva en una amorosa y una simpática, y me avisa cuando le tenga que... Me acuerdo de ese caso, me acuerdo que el problema que tuvimos fue que la niña empezó a avanzar con la terapeuta, que fue tan amorosa esa terapeuta, tan capaz de escuchar a la niña, y cómo la niña se empezó a abrir. Pero llegaba a la casa y se seguía portando mal. Y en el colegio también, la terapeuta se preocupó en una primera instancia de ayudarla a ella mediante técnicas de role-playing, para que contestara de otra manera, para que mirara el punto de vista del otro, para que ayudarle a tener otras formas de responder frente a la adversidad o a estas descalificaciones que recibía constantemente. Y ella la fue usando, lo que funcionó por un tiempo, pero luego dejó de funcionar. Obvio, pa. Entonces ahí es cuando supervisamos y decimos ya, ¿qué hacer? Nos preguntan, ¿qué hacemos? Traiga a la familia. Traiga a la familia. ¿Cómo sacamos ese estigma de rara, del hijo que está pudiendo hacer todo, del papá que no reconoce o no conoce poco qué hace, quién es su hija, y una mamá que ve también niña conflictiva? Mira, me parece tan importante lo que estás diciendo, porque nos acordamos, si nosotros nos acordamos, me acuerdo que en esa clase hablamos de la profecía autocumplida, la importancia que tienen los axiomas de la comunicación. Y uno cree que eso es materia para cualquier cosa, pero eso de alguna manera, ¿no es cierto?, en la familia uno toma un rol que es muy difícil soltarlo. No es fácil. Ella, la forma que tenía de llamar la atención era portándose mal,
siendo esto que llaman conflictiva, así llamaba la atención del papá. Y entonces el papá, en vez de escuchar que su hija necesitaba de su cariño, así llamaba la atención, la veía como conflictiva, la trataba como conflictiva y empezaba la profecía autocumplida. Yo creo que en esas situaciones en que uno queda como atrapada en un rol en la familia, si no cambiamos las pautas recursivas de comportamiento, cómo se ve a la persona en la familia, la terapia no va a dar resultado. Porque llega a la casa y está todos los días con su familia. Y entonces cualquier cosa es catalogada como, ¿viste cómo apareció la conflictiva? El carácter que tiene no es cambiable, siempre tiene algo que decir. Entonces como que se cortara un pedazo de la conducta que tiene, pero no se ve todo lo previo que ocurre. Tal y cuando mostramos en terapia familiar todo lo que los demás han hecho o cómo hemos llegado a esta reacción que cortamos, entonces ponemos la responsabilidad también en lo que hizo la mamá o lo que hizo el hermano o lo que hizo el papá, y también lo que ocurre en el sistema escolar, porque a veces esas pautas se siguen reproduciendo con las amigas, con la misma forma, y nos preocupamos de que hay un bueno y un malo. Hay uno que contesta mal y hay otro que... Pero esa respuesta, ¿qué es? Cuando llegamos al sistema escolar también muchas veces... ¿Sabes qué me pasa, Marcela? Es que siento que ahí hay un problema súper serio. O sea, el sistema escolar no es capaz de trabajar y enfrentar el problema. Entonces lo manda a la familia. Yo creo que son sistemas distintos. O sea, lo que a ella le pasaba en el colegio, no recuerdo bien si tenía que ver con la profesora de matemática o de lenguaje. No sé con cuál de las dos. Pero ese es el problema de cómo es la metodología en el sistema escolar, por llamarlo de alguna manera. Pero en la casa logramos ver cómo lo que el hermano siempre necesitaba mostrar que se la podía, y entonces en la mesa era atento, se paraba, y ella siempre quedaba sin un rol. Entonces cuando fuimos mostrando cómo las pautas recursivas de comportamiento en la familia hacían que puntuáramos que ella era la que llamaba la atención, porque tú te acuerdas que el papá tenía susto de que lo iban a echar a fin de año, y cómo de alguna manera lo que estaba pasando en el sistema tenía que ver con un macrosistema. ¿Te acuerdas? Era esa la paciente. Sí, también estaba esa amenaza. Estaba esa amenaza que significaba que se volvieran a reordenar de otra manera, y un papá que no sabía jugar otro rol. Por lo tanto, el entrar en la conversación o en el conocer a su hija era un mundo extraño para él. Porque la cabrita tenía 13 años. Sí, 13 años. O sea, imagínate para un papá ver que su hija se transformando en mujer, que ya es el cuerpecito de niñita está desapareciendo. Estaba angustiado. ¿Te acuerdas lo angustiado que vimos a este papá, que era el malo de la película? Sí, era el malo de la película. Y lo único que le pasaba es que estaba muerta de susto. Y cuando mostramos esa posibilidad y cuando se pudo abrir esa posibilidad de conocer, de poder ayudar a que el papá expresara lo que vivía, lo coloca en otro lugar distinto, y la hija lo puede comprender. Y entonces puede acercarse de otra manera a su padre. Y de alguna manera vimos cómo se pudieron cambiar las pautas, que en el fondo es cómo entiendo al otro. Entonces la cabra dejó de ser la conflictiva para mostrar cómo ella llamaba la atención. Era sensible, era muy sensible a la angustia del papá, a la angustia de la mamá, y estaba siempre pendiente de los padres. Y cuando fuimos capaces de mostrar eso, ¿tú te acuerdas la cara de la mamá y del papá?
Los papás se sintieron muy aliviados porque era como que de alguna Oh, no lo manera había visto. fluía. Claro, oh, no lo había visto así. Mm. Y la cabrita, de pasar de ser de la conflictiva, era la sensible a todos los mínimos detalles en la cara de la mamá y del papá. Y entonces ahí la importancia de lo que dices tú siempre, cómo ver lo que va ocurriendo como un video, como una película, y no quedarnos con Como una una foto, parte como con la una foto, foto. sino que cómo va pasando, cómo son las pautas recursivas, cómo la cabrita, cuando pasaba algo que el papá podía asustarse, ella salía con alguna pesadez y entonces distraía. Yo creo que es súper importante esa distinción cuando necesitamos trabajar con todo el sistema familiar y cuando podemos trabajar solo con la persona. Y yo creo que la profecía autocumplida a mí me hace mucho sentido. ¿Cómo te ven en tu casa? ¿Qué está pasando? Entonces, de alguna manera, el seguir trabajando con ella sola nos habría llevado todo el rato a mostrar cómo ella necesitaba transformarse y no cómo ella se transforma en relación con Con los los otros otros. y cómo ella se va construyendo en relación con los otros también cuando otros le van. Yo encuentro que cuando tú haces terapia con otros es mucho más rápido también la comprensión de todos los demás, por lo tanto hay a disposición acciones distintas más rápidamente y hay una disposición o una transformación distinta. Distinta, y ahí salimos de ver a la persona como si ella fuera la conflictiva para ver para qué estaba sirviendo, qué funcionalidad tenía esto que hemos llamado conflictiva, qué funcionalidad tenía en ese sistema familiar el que ella se enojara, entonces quedaba la escoba en la casa y entonces se distraía de la angustia. Y se distraían del problema de lo que estaba ocurriendo en el macrosistema también, ¿no? Tal Y en los cual. otros espacios, entonces no veíamos la película. Importante eso, ¿eh? En vez de una imagen, ver películas, o sea, ver la película, qué hizo ella cuando él hizo, qué hizo el otro cuando el otro hizo, qué dijo. O sea, cuando uno puede mirar todas las pautas relacionales de cómo se comportan, no sé si es más rápida la palabra, puede ser más rápido, pero en el fondo como que se nos abriera. Ah, esto es lo que está pasando, y para ellos también. Esa expresión de los papás, ¿no? Ah, no lo había visto. Siempre es como recurrente esa frase, no Sí, había visto esto, como que claro, se le abriera un lente distinto y pueden ver otra realidad que no estaba dicha y cómo nosotros también vamos trabajando con eso, con todo lo que es el lenguaje no verbal, porque a veces nos quedamos con lo que dice alguien o con el relato y la pregunta que le hicimos a alguien, pero mientras le estamos preguntando a alguien, ¿te acuerdas que el hermano, cuando se le daba más importancia a la hermana, el hermano se ponía así como en el teléfono, como que yo ya no soy importante, tal y tomaba cual. su audífono y como que de alguna forma mostraba su no me importa esto. Claro, porque cuando uno nomina a alguien y pone el nombre, es conflictiva, te empieza a comportar desde ahí. Cuando vieron que era sensible, que estaba ocupada de todos, empieza a abrirse el mundo y hay una esperanza de cambio. Si no, queda atrapado en este es la conflictiva, el otro es el que no entiende, la mamá es la mañosa, el hermano es el espectacular. Y todos somos seres humanos. Mm. Entonces se nos abre la posibilidad a mirar de otra manera y se nos abre lo que de alguna manera decía O'Hanlon, la esperanza de cambiar. Yo creo que eso es importantísimo en terapia. Como poder tener esta perspectiva de
hay una posibilidad, podemos estar de otra forma, podemos trabajar de Y otra juntos forma. nos podemos apoyar. Somos un sistema familiar que juntos nos podemos apoyar. Pero ¿te acuerdas también que este chico que empezó con el celular y que empezó como a aislarse, la terapeuta tomó ese movimiento y ese mensaje que le estaba dando y lo usó? Porque a veces también ocurre en terapia que hay alguien que este cambio no le queda tan cómodo porque no Claro. encaja a dónde voy Esta a nueva quedar. manera. Y hasta que buscó una forma de que él pudiera ser un buen aliado de la hermana, y en esta sensibilidad pudiera estar apoyando lo que la hermana veía con alternativas para la familia diferente, ¿no? Sí, fue bonito. Yo creo que eso es súper importante. Cuándo se puede trabajar solo con la persona y cuándo necesitamos a todo el sistema que le da significación a esta forma tan poco amable de estar en la vida. Eres la conflictiva, eres la violenta, eres la de mal carácter. Y lo pudimos transformar en la sensibilidad y lo vieron. Y te acuerdas que otros terapeutas decían, sí, yo tengo, pero los papás no quieren venir, Tal cual. pero los demás no quieren venir, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago en el caso de que no tenga la posibilidad de traer a la familia? Sí, eso también pasa, ¿no es cierto? Sobre todo en Chile pasa mucho que a los hombres les cuesta venir a terapia. Pero yo creo que siempre hay una forma de invitar, ¿no? Mire, usted es tan importante para la Juanita, me gustaría ver su punto de vista. Porque ¿sabes qué? Lo que yo me he dado cuenta con todas estas canas que tengo es que todos los seres humanos queremos ser protagonistas de la historia. Y si uno no tiene eso presente, que todos son protagonistas de la historia, podemos dejar a gente fuera. Entonces ahí es importante la invitación quizás que podamos hacer, ¿no? Lo que le decíamos a los alumnos en sesión. A veces es usted el que tiene que invitar al papá y no Claro. esperar que la hija le diga al padre. Si ya la hija no se está comunicando con el padre, Claro. quizás cómo le va a decir, o tiene que ir. Entonces, ¿cómo movilizarnos nosotros? Ahora yo, este último tiempo también he estado yendo mucho a las casas de los pacientes. Es fascinante hacer terapia familiar en la casa de las personas. Hay personas que les cuesta que tú entres a la casa porque no están con el orden que esperaban, pero es interesante movernos. Yo me acuerdo que Anderson decía, o sea, él partió haciendo eso, ¿no es cierto?, yendo a las casas. Bueno, era psicólogo social al inicio, y cómo las casas hablan más que 1000 palabras. Eso lo podemos ver en el postítulo cuando vemos las personas en vivo, Sí. y las personas entonces tienen un cuadro ahí atrás, o entonces nos muestran una parte, o nos muestran, mira, yo tengo muchas plantas, me gustan las plantas, y muestran la disposición que tienen. No es lo mismo que lo presencial, pero sí nos permite... Cuando lo hacemos con Zoom. Con Zoom. Sí, a mí me cuesta todavía un poco eso. Pero espero que con el tiempo pueda adaptarme. Pero sí, o sea, entrar al mundo del otro. Hablábamos la otra vez de eso, la importancia de que cuando hacíamos este espacio por Zoom, cada uno pudiera tener su cámara o su aparato, dispositivo móvil, y así podíamos ver más claramente esta cara que pone el otro, o cómo mira para el lado mientras el otro está hablando. Bueno, yo me fijé que la otra vez tú le dijiste a alguien, ¿por qué no ponen 3 cámaras distintas para ver distintas? Mira. Sí. Sí, o sea, eso permite tener una mirada más panorámica de la situación. Eso
pasó con la pandemia, que ahora todos tenemos al menos un teléfono con una cámara. Entonces, Interesante cómo está cambiando, que la psicología es fascinante, fascinante cómo empieza a cambiar todo lo que estamos mirando, cómo estamos mirando. Y por eso es tan importante. Yo siento que una de las cosas buenas que tiene el postítulo es que nosotros no exigimos que se vea estructuralmente ni con el modelo A, el B o el C, sino cómo lo estás viendo tú y cómo yo te ayudo a mirar de otra manera. O sea, la pregunta también es, ¿en qué te puedo ayudar para que tú ayudes? Como decías hace un rato atrás, ¿no es cierto? Sí, ¿en qué te puedo ayudar para que tú ayudes? Qué maravilla esta profesión, ¿eh? Nosotros somos los privilegiados que podemos acostarnos en la noche y decir, ayudé a estas personas. Un privilegio. Y por supuesto, como nosotros también somos tocados en ese... claro. Hay miles de aprendizajes para los terapeutas también, ¿no? Cada vez que escuchamos una historia distinta, hay un trabajo en nosotros, una reflexión que a veces nos hace actuar de otra manera e ir para adelante, ¿no? Tal cual. Entonces el poder ver, yo creo que es importante como dejar en claro que cuando nosotros hacemos terapia familiar, empiezan a ocurrir cosas, empieza a desarrollarse una película distinta y también están siendo, o sea, el espacio terapéutico genera otra realidad y por tanto de lo que se levante de... ¿Otra realidad? Otra manera de interpretar la realidad. Otra manera de mirar, de abrirnos a cosas diferentes, porque además nosotros destacamos cosas que los otros no habían visto y eso creo que tiene que ver con nuestra expertise, cómo nosotros podemos pesquisar el lenguaje no verbal, podemos seguir también lo que nos está diciendo, podemos darle a cada uno su espacio, pero por sobre todo podemos de alguna manera transformar estas narrativas con todos, de manera que sea algo distinto y aliviador para todos. Y abrir posibilidades, abrir expectativas, abrir esperanza. Como dice Byung-Chul Han ahora, ¿no es cierto? La importancia que tiene la esperanza. Si no tenemos esperanza, no... Es más difícil. Es más difícil, ¿no?